Excelente mañana para cada uno de ustedes, o tarde, o noche, o madrugada, quién sabe, ¿no? A la hora que usted vea El Secreto de la Vida. Un abrazo fuerte, fuerte para cada uno de ustedes. La bendición de Dios sea con ustedes y con su familia. Gracias por acompañarnos. Siempre le decimos, sí, el canal de Forest City es una bendición para usted. Dele compartir. Suscríbase al canal, hágalo porque es una forma muy buena de convertirse en un evangelista virtual. Sí, ahora antes era solamente evangelista de los que predicaban en un púlpito, ahora uno puede ser evangelista virtual cuando uno aprieta compartir ahora con todos sus contactos de Facebook, YouTube, de Instagram, lo que sea. El programa, pues usted está compartiendo palabra de Dios, y cuando se suscribe también lo está haciendo, y solamente está a un solo clic de recibir esa bendición de ser un evangelista virtual. Jessy, gracias por acompañarnos. Gracias por invitar, pastor. Estamos con Pablo Denar. Estamos con Pablo, estudiando Pablo, y este estudio va a ser, parece, más o menos varios capítulos, porque no da para hacerlo en 2 capítulos. No, ya estamos viendo que va a ser estilo Jonás, así, una serie de... Yo creo que va a pasar lo que pasó con eso. Llegó Joel y terminó. Después del capítulo 64. Claro, ya sé. Entonces ahora vamos a estar ahí, va a llegar Joel y vamos a cerrar el Pablo. Y lo termina. Gente, conversamos el programa pasado hablando sobre la vida del apóstol San Pablo. Nos quedamos especialmente en el momento de su conversión. El hecho de cómo es impactado en ese viaje hacia Damasco, cómo el Señor Jesucristo se identifica con él, le dice que porque me persigues, ustedes conocen la historia, él queda ciego durante 3 días, está orando y está pidiendo bendición de Dios, y aprendimos muchísimo al respecto de esto. La semana pasada dijimos que el hecho de no querer exponernos al pensamiento de otros muchas veces hace que nuestro conocimiento de Dios sea equivocado, a pesar de que Pablo era una persona sincera. Si él se hubiese expuesto a las enseñanzas de Jesús, dispuesto a aprender, pues posiblemente no estaría ocurriendo lo que le estaba pasando. Y estudiábamos y decíamos la semana pasada, en el programa pasado, el hecho de que no tengamos miedo de escuchar a alguien que piense distinto. Oremos al Señor, le digamos: Señor, si hay algo de mi concepto, de mi conocimiento de Dios que no está correcto y otros tienen otra cosa para enseñarnos, ilumíname, porque quiero crecer en el conocimiento. No hay que tener miedo al respecto de eso. Y ahora vamos a retomar la historia en el momento en que un perseguido es iluminado por Dios para bendecir al perseguidor. Jessy, oramos, por favor. Por supuesto, pastor, vamos a orar. Nuestro querido Señor, estamos aquí nuevamente para abrir tu palabra, para poder compartirla con nuestros amigos que están en sintonía, que están conectados a esta hora, Señor, en cualquier lugar del mundo. Tú sabes, Señor, la disposición de su corazón. Y si hay alguien que está pasando por allí, invítalo, Señor, también, para que Él pueda escuchar estas palabras que seguramente son para Él o para ella. Gracias, Señor. Esperamos que el Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a compartir lo que tú has dejado para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor, contestó Ananías. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta a un tal Saulo de Tarso. Él está orando y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Permítanme detenerme en algo aquí. En esta serie de personajes tenemos a Pablo o Saulo, tenemos a Ananías, y hay alguien que generalmente no le prestamos atención y se los traigo a ustedes. Anda y ve a la casa de Judas. ¿Quién era el Judas este? ¿Por qué Pablo es llevado a la casa de Judas? Si este Judas era cristiano,
y te golpean la puerta. Hagan de cuenta que ustedes dos son el Judas vive en la calle derecha número 74. Y te golpean la puerta. Hola, sí. Dice, ¿vive Judas aquí? Sí, soy yo. Ok. Mira, tenemos un encargo para usted. Y tú abres la puerta y miras y lo ves un tipo que tiene los ojos todos así, con unas escamas horribles y así, que parece que está ciego, y lo mira. Judas no sabe quién es en ese momento. Dice, mira, me han dicho que se lo traiga al ciego, que usted lo va a cuidar. Y dice, ¿quién me ha dicho? Pues, me dijeron que se lo traiga. Está bien, pero soy cristiano, estoy dispuesto a hacer una buena obra de caridad con el cieguito no hay problema con eso. ¿Y cómo se llama? Dice, ¿usted no sabe? No sé, es Saulo de Tarso. ¿Que se llama qué? Saulo de Tarso, el que persigue, el que viene aquí a matarnos a todos. Y usted quiere que yo lo meta en mi casa y le dé sopita en la boquita con cucharita, una avenita, y que lo alimente bien, y que lo lleve de la mano al baño. No, mire, pero lo bueno es que está ciego. Pero tenés que llevarlo ¿y usted quiere que yo lo lleve de la mano al baño? Y que lo bañe al nene que viene con las manos manchadas de sangre de haber hecho tanto daño. ¿Usted quiere que yo meta en mi casa a un enemigo del Señor? ¿Qué tal con Judas? ¿Qué me dicen? Yo creo que es un misterio, porque no ahonda mucho, No se solamente, habla mucho claro, dice, para mí creo que es un misterio, y tiene que haber estado dispuesto, tiene que haber sido una persona, para mí, gentil, de hospedar a alguien. A lo mejor quedó con la interrogante, sabía quién era, sí, todo el mundo sabía quién era Saulo. Pero ahí estaba y lo recibió, y no se habla mucho más de quién era este Judas, ni de por qué fue llevado precisamente a ese lugar. Uh-huh. De hecho, nos dice sobre la preparación de Ananías en visión, una preparación simultánea, porque en visión también le fue mostrado a Ananías a Saulo, pero él está al medio, Judas está al medio, y al parecer no hubo ninguna preparación para él. O sea, es un misterio entonces, Denar, hacer un acto de bondad desinteresada. Es que a veces no nos nace esa cuestión. No nos nace ser desinteresado. Nos nace ser bondadoso por interés, muchas veces. Claro. Eso, Pero el espíritu habla. Pero exacto, pero el espíritu habla, y ahí tenemos que ver si estamos dispuestos a recibir el espíritu y escucharlo y hacerle caso también. ¿A quién recibimos en la casa nosotros? Por ejemplo, yo sé que Jessica y a veces están quedando en tu casa. Ajá. Son casi familia, y sé que se llevan muy bien. O sea, para ti no es ningún problema recibirlo. Como yo también, por ejemplo, tengo en mi casa a mi cuñado ahora y a su esposa, que están, no hay problema con ellos, son familia. Uno conoce, se familiariza. El asunto es que algunas veces llega la oportunidad de hospedar a gente que... No, Denar lo hace. Denar lo hace. Yo sé que sí. Por eso digo que quizás este Judas era muy parecido a Denar, o Denar a este Judas. ¿Por qué no? O a Isie. También, o sea, yo lo veo de esa manera, porque claro, no va a recibir a alguien que de repente entró y me quiero quedar acá, no, pero venía con alguien que lo llevó, ¿cierto? Que lo conocía seguramente Judas, y dijo, adelante. O sea, hay personas que están siempre dispuestas a escuchar la voz del Espíritu Santo. Así que muchas veces por hospedar a alguien, alguna vez hospedas a ángeles. Sí. En este caso, el hombre que lo recibe, bajo ningún concepto piensa que está hospedando ángeles, está hospedando un diablo. Porque en ese momento, Saulo de Tarso es un diablo. Y entonces la pregunta es válida para todos nosotros. ¿Estamos dispuestos a hospedar un diablo en casa? Con la esperanza de que tu influencia, mi influencia cristiana, nuestra influencia cristiana, cambie el corazón de esa persona. Eso parece que es un genuino cristianismo, ¿no? Digno de ser mencionado. Entonces, ellos también eran
guiados por el Espíritu. O sea, también hay que ver eso, que el Espíritu les hablaba. Ujú. Impresionaba el corazón de ellos, pero también les hablaba. Entonces eso también es importante para nosotros de ser sensibles a escuchar la voz del Espíritu y qué es lo que el Espíritu nos dice a nosotros, porque eso también es importante para esta parte. Vamos con Ananías. Lo dejamos a don Judas ahí tranquilo, en la calle derecha, número 76, recibiendo a Pablo. Don Pablo, ¿qué quiere que le dé? Don Saulo, ¿qué quiere que le dé? ¿Quiere que guarde la espada? Le guardo las cartas estas que tiene para asesinarme a mi esposa y a mí, se las guardo para... Piense todas esas cosas, piense en esas cosas. Y entonces el espíritu se mueve a otro lugar de Damasco, ¿no? Y llega a este hombre, Ananías, y le dice: vete a esa casa y pregunta por un tal Saulo de Tarso que está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. O sea, impresionante esto. O sea, le está diciendo: mira, ya él recibió una visión con el nombre y apellido tuyo, tu número de seguro social y todo lo tiene. Te ha visto en visión, y está esperando que tú llegues. Está esperando, y quiero subrayar eso, familia, está esperando que tú llegues para bendecirlo. ¿Por qué subrayo eso? Yo creo que cada uno de nosotros tiene no creo, yo creo que Jesús nos enseñó eso, la vida nos ha enseñado eso, pues yo también lo acepto, que cada cristiano está siendo esperado por otra persona que no conoce para recibir el mensaje de la alegría del Evangelio. O sea, creo que este muchacho, Ananías, no es una persona X, sino es Denar, es usted, es Jessica y es yo. Hay gente que está esperando que de alguna manera nosotros le presentemos a Jesús. Sí. Y eso es muy lindo. O sea, cuando una persona vive, se levanta hoy por la mañana y dice: hay alguien que se va a cruzar conmigo. Hay alguien que se va a cruzar conmigo en el supermercado, en el banco, en mi lugar de trabajo. Hay alguien que se va a cruzar conmigo que necesita conocer a Jesús. Si nos levantáramos todos los días así, ¿no? Maravilloso. Probablemente sería distinta nuestra vida. Sí. Y probablemente el mensaje del Evangelio necesitaría mucho menos de redes sociales y de campañas evangelísticas para llegar a millones y millones de personas. No, y creo que ahora, en estos momentos, estamos aprendiendo una lección muy grande, pastor. Todos fuimos predestinados para salvación, entonces cuando nosotros vemos a alguien que algo nos dice, ¿no? El Espíritu, háblale, y no queremos hablar, ¿quién no me va a recibir o me va a rechazar? Esa es una barrera que nosotros inmediatamente tenemos que sacar, porque el Señor da las oportunidades y el Señor a todos nos quiere salvos. Entonces, nuestra misión es esa, es ir, levantarse, como dice usted, pastor, en la mañana y decir: Señor, ¿a quién quieres que le hable? Aquí estoy, dispuesto. Pero nosotros siempre vamos a hacer la gran Ananías. ¿Cuál es la gran Ananías? Señor, he oído hablar mucho de este hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. ¿Estás seguro? ¿Cómo dice de la cosa? Tú dices: oye, Señor, ¿tú estás seguro? Fue bien respetuoso, sí, creo yo. Él le habló, pero es que... como que si Dios no supiera lo que pensaban acerca de... Se lo repitió, ¿no? ¿Qué ves ahí, Denar? Veo tantas cosas ahí en esa pregunta de Ananías o cuestionamiento, si así lo queremos llamar, de Ananías. Y había yo dicho algo el programa pasado sobre eso, que una puede ser temor que él tiene de ir, pero otra cosa también puede ser eso de que él como que encontraba que él de cierta forma se merecía estar así, Saulo, y por todo lo que había hecho, porque le nombra todo lo que ha hecho, todo lo que viene a hacer, todas las cosas, y es como que déjalo así nomás, o sea, se merece. No se lo merece. Que cobre, claro, lo que ha hecho. Y entonces después vemos la respuesta, ¿no? que le da al Señor, que
le dice, él es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre a las naciones y a su rey, y también le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. O sea, le muestra tantas cosas, y ahí podemos ver la gracia de Dios, ¿no? La misericordia con nosotros, que nosotros vemos la justicia, vemos la misericordia con ojos humanos, y decimos, esta persona no se merece esto, o esta persona está cosechando lo que sembró y bueno, se lo merece, es eso. Y entonces Dios ve algo totalmente diferente en otra esfera, en otra dimensión totalmente distinta, porque Saulo era el instrumento más grande de Satanás en ese momento. Y entonces recién la iglesia se está formando, el movimiento cristiano y todo, y estaban los apóstoles, pero todavía eso está en formación. Pero la persecución tenía este instrumento definido que era Saulo, y era el mayor instrumento que tenía Satanás en ese momento. Poderoso. O sea, tiene un instrumento de Satanás y tiene un instrumento de Dios. El instrumento de Satanás en este momento es Saulo. Correcto. Y el instrumento de Dios es Ananías. Correcto. Pero el instrumento de Satanás está orando. Entonces, y está dispuesto. Pero el instrumento de Dios está poniendo peros. Ajá. El instrumento de Dios está poniendo pero. Miren eso. Miren eso. El instrumento de Dios está poniendo pero. ¿Y por qué? Fíjate cómo dice Dena. Mira, Jesse dice, Señor, he oído hablar mucho de este hombre. O sea, no lo conocí. Los seres humanos nos manejamos mucho por las habladurías. No lo conozco personalmente al hombre. No he compartido con él. No sé lo que le está pasando en este momento. Pero me manejo por lo que la gente dice. Y ya ahí tenemos un problema. Cuando nosotros nos manejamos por lo que la gente dice. Y no siempre lo que nosotros decimos es correcto sobre la vida de las personas. No siempre. Hay que tener cuidado con eso. O sea, la gente hay que verla, conversar, estar cerca de la gente para poder entender las personas. Alguna vez hablábamos sobre eso aquí, ¿no? El hecho de que cada persona es un mundo, que no sabemos por qué reaccionan de esa manera, pero tampoco sabemos cómo han vivido, qué es lo que les ha pasado, por qué son de esa persona. Señor, he oído hablar mucho de este hombre y de todo el mal que ha causado tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí. Y ahora lo tenemos aquí. Dice, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Esta última frase me choca a mí porque, o sea, aquí el problema de tener a Saulo es el hecho de proteger el nombre de Dios. Y es algo de lo que en los últimos años yo creo que el Señor nos vino hablando. Él no necesita que nosotros protejamos su nombre. Al fin y al cabo es Dios. Y cuando nosotros desechamos gente, porque entendemos que en la mente nuestra que son malos, o una mala propaganda para el mensaje del Evangelio, posiblemente estemos desechando un instrumento de Dios como iba a ser Pablo en el futuro. Eso es muy interesante porque ¿a quién desecha Dios? A nadie. Son las personas las que se desechan a Dios, pero Dios no desecha a nadie. Y nosotros muchas veces... Nosotros somos los que desechamos. Desechamos gente. Entonces vemos vemos la dimensión de esto de, o sea, la venganza de Dios aquí podría haber sido el instrumento de Satanás, lo destruyo. El mayor instrumento de Satanás en ese momento voy y lo destruyo. Pero él va y dice, el mayor instrumento lo convierto para que sea mi instrumento de mío. Ahora, él dice, él va a ser mi instrumento. O sea, es increíble. Espectacular eso. La dimensión es muy grande, o sea, de la misericordia de Dios y de cómo Dios nos abraza a todos. Jesse dice el verso 15, Dios lo escucha a este hombre, Ananías, y lo escucha, pero el verso 15 le dice, ve, dice, insistió el Señor. Ve, Dios insiste. O sea, te escucha, pero Dios insiste. Ve, insistió el Señor. Es como un papá cuando le dice al niño, mira, tienes que hacer esto. Entonces el hijo pone la excusa. No, mira, es que la cosa, es que mi hermano, que mi hermana, que... Primero le dice, anda, y le da la excusa, y después le dice, ve.
Sí. De nuevo. Te escuché perfecto. Ve. ¿Sabes por qué? Por esto otro. Y es hermoso espiritualmente porque fíjate, esa insistencia de Dios no solamente se da con Ananías, que no quiere ser instrumento en las manos de Dios, tiene sus enemistades con Pablo, no quiere ser instrumento de Dios, pero esa insistencia de Dios se da con Pablo también. Porque no me va a decir que hasta ese momento en la casa de este hombre que está en la casa, Dios no le había hablado nunca a Saulo. Yo creo que Dios le había hablado a Saulo. Yo creo que de una forma u otra Dios le quería mostrar que estaba en una teología equivocada, pero Dios insiste, y me gusta mucho eso, ¿no? Sí. De que Dios insiste contigo, insiste conmigo, posiblemente estoy desechando gente, tengo prejuicios con personas, prejuicios con denominaciones religiosas, prejuicios con cantantes, prejuicios con gente, y el Señor ve que estoy mal formado, que estoy deformado, que no soy el instrumento que Dios quisiera, pero Él insiste conmigo para que mi mente se abra y yo lo acepte. Y de paso, por el otro lado, usted y yo hemos sido otro instrumento contrario a Dios también. El Señor insistió hasta que llegó el quiebre. Hay que darle gracias a Dios a eso y seguir adelante en el nombre del Señor. Insistió el Señor porque este hombre dice, y le dice Dios, este hombre es que dice, es mi instrumento escogido. Es un instrumento escogido. Es tremenda declaración. O sea, no le está diciendo, no, este hombre, yo pienso que algún día puede llegar a ser, no, díselo, escúchame, Ananías, este hombre es mío y va a ser un instrumento mío en mis manos. Clarito. Para que te calles la boca, para que no diga más nada. Para que no diga más nada. Ananías le está diciendo al Señor, no, cuando le dice eso, ¿no? De, mira lo que hace este hombre y todo, es como, ¿estás seguro? ¿Qué quieres que yo vaya? Es como que le está diciendo a Dios que se está equivocando. O sea, que puede ser que te esté equivocando. O sea, puede ser que estés en un error. ¿Estás seguro? Tremendo. Porque, o sea, ponernos a la altura del pensamiento de él insiste. Y el discípulo, o sea, y eso nos pasa muchas veces a nosotros también. O sea, de aquí también podemos sacar eso. Muchas veces esperamos, cuestionamos, y al cuestionar es decir, estás equivocado, decirle a Dios que está equivocado. Y Dios, la paciencia que le tiene a Ananías, que incluso igual, o sea, después cuando Ananías va y lo hace, y Dios lo utiliza igual. O sea, Dios lo utiliza a todos nosotros con nuestros errores. Tampoco nos desecha. No nos desecha, o sea, mira, que es porfiado, te estoy diciendo, ya, o sea, soy Dios. Otro, entonces, ya, quédate con no, sí, tú tranquilo, o sea, va y lo usa igual, le explica tranquilamente, le da las razones. Y, o sea, esa es la paciencia que Dios tiene con todos nosotros, tanto con personas que son como Saulo, que podemos decir que son instrumentos del diablo, como nosotros que decimos que somos discípulos de Dios. A todos nos tiene paciencia, a todos, sin normal. Y le dice a Ananías, mira, ve con calma, porque no va a ser una persona más, dice. Este hombre es instrumento para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones, a sus reyes, como al pueblo de Israel. O sea, estamos hablando de un instrumento poderoso. Este hombre que tú vas a ir a ver va a presentar el nombre de Jesús a naciones. Lo voy a poner delante de reyes. Lo voy a poner delante de reyes para que hable de Jesús. Es una profecía de todo lo que es. Una profecía. Y lo voy a hacer en este momento odiado por todo el mundo en Israel. Lo voy a hacer un profeta dentro de Israel. Wow, es una profecía sobre un hombre. Cuando Dios profetiza así, Ananías se tiene que callar, no dice más nada. Y la última parte,
Uy, a veces pienso esto es como un consuelo, para Ananías. Al fin y al cabo, pensaba en eso. Al fin y al cabo, Ananías, esa preocupación que tú tienes de todo lo malo que ha hecho este hombre y cómo murió Esteban y la gente que llegó. Mira, yo te mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. O sea, la profecía incluye decirle, no solamente va a ser un profeta para las naciones, no solamente va a presentar el mensaje delante de los reyes, no solamente va a ser un profeta en las naciones, también va a pasar por un doctorado en sufrimiento en su vida, porque para lograr esas tres cosas, Pablo va a tener que sufrir y mucho. Y la realidad es que todas las profecías se cumplieron, todas. Y presentó el mensaje de Jesús como nadie. Y vamos a verlo en 2 de Timoteo en los próximos programas. Presentó el programa delante de reyes, delante de sacerdotes, delante de naciones y sufrió. Y sufrió posiblemente como nadie. Y de eso vamos a hablar, ¿no? Y voy a entrar en la última parte, entonces, porque yo dije que tuvimos primera, segunda, tercera y entro en la cuarta. Dice el verso 17, Ananías se fue y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, wow. Tuvo tiempo entre la casa de Ananías a la calle derecha, número 67, a la casa de Judas, tuvo tiempo Ananías de hablar con Dios y entender de que no era su enemigo, sino que ahora, antes de ungirlo, ya era su hermano. ¡Wow! Me gusta esto. Nosotros aceptamos la gente como hermanos nuestros después que los bautizamos. y son hermanos nuestros antes de ser bautizados también. Está lindo eso. Ananías entendió muy bien lo que Jesús le dijo, lo que Dios le dijo en ese momento. Sí, lo aceptó y lo quiso. Yo creo que sin conocerlo. Yo pienso eso. ¿Cómo habrá sido el encuentro ese, seguro, no? Seguro. ¿Tú te imaginas ese encuentro? Golpea la puerta. Casa de Judas, sí, señor. ¿Quién es usted? Yo me llamo Ananías. ¿Y qué viene a hacer? Yo vengo a sanar al hombre Saulo. Judas dice, se cumplió la visión que él tuvo, porque Saulo tuvo esa visión de que venía Ananías y que venía... O sea, ir a una cosa tras otra. O sea, primero encontrarse con Jesús, la luz, la visión, todo eso, quedar ahí. Después Dios no lo abandona. O sea, y le da la visión, va a recobrar la vista, va a venir tal persona, va a pasar tal cosa. Y también Pablo es así, a Saulo ansioso, seguramente también con toda la otra cosa, y llega y se cumple, y llega la misma persona y todo. O sea, también... ¿Quiénes son bendecidos en este momento? Ananías porque es instrumento en las manos de Dios. Pablo porque es ungido y recibe el Espíritu Santo. ¿Y qué de la casa de Judas? Judas también. Claro. ¿Y qué de la casa de Judas? Porque toda la familia de Judas va a tener que ver el milagro. O sea que lo que Judas no entendía cuando lo aceptó durante esos 3 días y que la mujer venía y le decía, oye Judas, ¿y por qué tenemos individuo aquí? Está encerrado en el cuarto de los nenes. Y ni siquiera ha salido a bañarse. Hay una peste allá adentro y es un perseguidor nuestro. O a lo mejor la trató súper bien. Porque no sabemos esa parte. No sabemos, pero ponete en el lugar de la gente. No, ponete en el lugar de la gente. Por supuesto. No era un tipo bienvenido. Claro. Era el enemigo. Estaban un poco asustados. El enemigo. 3 días con el individuo allá adentro. Sí. Y finalmente tienen que ver la bendición. Un milagro dentro de su casa. Le impuso, dice, y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo. Wow. Tiene que haber algún día en la eternidad, por la gracia de Dios, hay que sentarse con Saulo y con Ananías y decirle, loco, ¿qué le dijiste, Ananías? Cuando lo viste, contame, ¿qué le dijiste? ¿Cómo fue eso, chico? Cuéntame, ¿cómo fue eso? A mí me gustan las historias, yo me voy a sentar con ellos, vamos a la orilla del fuego, vamos a poner unos marshmallows santos ahí, ¿viste? Con palitos, con Saulo y con Pablo y con Ananías, ¿no? Y entonces la historia dice, le puso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista
y seas lleno del Espíritu Santo. Oh, viene imposición de manos. No solamente te voy a devolver la vista. Dice, te voy a ¿qué? Vas a ser lleno del Espíritu vas a Santo. ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Viene la imposición de manos. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escama. Recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Y habiendo comido, recobró la fuerza. Déjenme mostrar este camino. Dice, recobra imposición de mano, recobra la vista, es lleno del Espíritu Santo, y se levanta, y lo siguiente es ¿qué? Fue bautizado. Bautizado. ¡Wow! ¡Wow! Y no wow. dice quién lo bautizó, ¿ah? ¿Habrá sido Ananías? Capaz que el mismo Ananías, pues no dice. ¿Y dónde? No está, sí, exacto. O sea, ¿Y dónde? y se fue a bautizar antes de comer. Pues se levantó, fue bautizado y habiendo comido recobró la fuerza. Hay un Sí. proceso impresionante. Oh, sí. Es todo Un proceso y corto Sí, proceso. Sí, muy Corto proceso. No hay, bueno, Sí, vamos a lleva ver. 3 días sin comer. Sí, ya 3 días. Hermano, vamos a bautizar al hermano Saulo. Hermanos, yo creo que todo lo que ha ocurrido es muy interesante, dicen en ahí la Junta. Muy interesante. Y sin duda estamos viendo cosas poderosas. Ahora, yo creo que nosotros deberíamos dar un tiempo. ¿Lo ha oído? ¿Lo ha escuchado? Dar un tiempo para que se vean los frutos del Espíritu Santo en el hermano Saulo. Y luego tomaremos la decisión de bautismo. Yo propongo que le demos 6 meses de tiempo. De prueba. Y lo vamos a estar vigilando, y después de 6 meses entonces analizaremos. Alguien lo propone, tiene apoyo, todos los que estén a favor levanten su mano derecha. Durante 6 meses vamos a estar investigando. ¿Alguien puede visitar al hermano Saulo y decirle lo que vamos a decir? Yo me encargo. Hermano Saulo, la junta de la iglesia tiene una información para darle. Hermano Saulo, queremos decirle. Te sale bien eso. Te sale natural. Son años. Te sale muy bien. No te sale forzado. Hermano Saulo, nosotros creemos que el Señor lo está llamando. Pórtese bien, y si se porta bien y hace todas las cosas bien, porque mira, acá le vamos a dar una lista de todo lo que usted tiene que hacer, y si usted lo hace bien y vamos a hacer checkmark de todo, en 6 meses lo vamos a bautizar. Bueno. Y tiene que firmar el compromiso. Y tiene que firmar el compromiso. Piense lo que quiera, analícelo, ¿no? Apague el canal, pero hubieran perdido 6 meses de la predicación del apóstol San Pablo. O lo hubieran perdido para siempre. Ahí está lo peor todavía. No ¿Y cuántos obra, ¿no? hemos perdido para siempre? Muchos. Por proteger quién entra y ser laxos en decidir quién sale. Déjeme repetir eso y con eso me despido. ¿Cuántos hemos perdido por proteger quién entra? ¿Y cuántos hemos perdido por ser muy laxos en decidir quién sale? ¿Me entendió? ¿Sí o no? Que el Señor nos bendiga, familia. Y así como fue lleno Pablo del Espíritu Santo, seamos llenos cada uno de nosotros para decidir conforme a Jesús y no conforme a mis propios prejuicios. Para ser lleno del Espíritu Santo, porque dice lleno, no dice poco, lleno. O sea, él tuvo que vaciar todo lo que él era, seguramente en esos 3 días, y estaba listo para recibir y ser lleno. Nosotros no podemos tener el Espíritu Santo a la mitad, 3/4. Para ser lleno tenemos que vaciarnos como Pablo, que se vació. Gracias. Y fue lleno. Así tenemos que ser nosotros para poder hacer su voluntad. Gracias, Jesse. Amén, que así sea. Gracias, Dena. Gracias. Gracias, familia. Oramos, querido Padre. Solo nos resta decir, en el nombre de Jesús, llénanos de tu Espíritu Santo.
y haznos instrumentos, buenos instrumentos en tus manos, instrumentos de bendición, donde quiera que vayamos y especialmente en nuestros hogares. Repetimos, Señor, nuestra oración. Llénanos de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Chau, chau. Feliz día. Chao.